Una firma apresurada, una cláusula polémica y ahora un conflicto que amenaza con explotar en los tribunales. Jorge Martín y Aprilia, una relación que nació con promesas en Mugello y que hoy pende de un hilo legal, emocional y deportivo. El campeón del mundo quiere marcharse antes de tiempo. Aprilia se niega. Y lo que parecía un proyecto ganador podría acabar manchado por abogados, contratos rotos y una desconfianza irreversible. En este video te contaremos todo lo que está en juego, desde cómo se firmó ese contrato, las claves de la cláusula de salida, el silencio tenso entre las partes y hasta las reuniones ocultas que ya apuntan a un nuevo destino para Martín. ¿Está Honda al acecho? Antes de comenzar, te pedimos lo de siempre. Dale like, suscríbete y comenta. ¿Martín debe quedarse o tiene todo el derecho a marcharse? Gracias como siempre a los fieles fanáticos de Motoinfo GP. Este canal existe por ustedes. Vamos allá, que el paddock está que arde. El romance que nunca fue en MotoGP, las decisiones se toman a velocidades vertiginosas, tanto en la pista como en los despachos. Después de una intensa temporada 2024, en la que Jorge Martín se coronó campeón del mundo con el equipo Pramac Racing, el mercado de fichajes se convirtió en un verdadero ajedrez político y técnico. La llegada de Marc Márquez al equipo oficial de Ducati dejó a Martín sin la oportunidad de subir al equipo de fábrica, a pesar de haber sido el mejor piloto de la marca durante el año. Fue en ese momento cuando Aprilia apareció como el salvavidas ideal para Martín. Con la retirada anunciada de Alex Espargaró, el equipo de Noale buscaba una figura sólida para liderar su proyecto, y Martín, aún con su juventud, experiencia y título mundial bajo el brazo, parecía el candidato perfecto. Las conversaciones se aceleraron durante el Gran Premio de Italia en Mugello. Fue allí, en una noche frenética entre el domingo y el lunes, donde se firmó el acuerdo que uniría al piloto español con Aprilia hasta 2026. Ese contrato, sin embargo, escondía un matiz que hoy es motivo de disputa: una cláusula de rendimiento. En ella se establecía que si Martín no se encontraba entre los 3 primeros del campeonato tras el Gran Premio de Francia de 2025, podría rescindir el contrato de forma unilateral. Esta condición fue aceptada y firmada por Massimo Rivola, el CEO de Aprilia, pero la temporada 2025 no comenzó como nadie esperaba. Martín sufrió lesiones importantes en la pretemporada y quedó fuera de juego en las 3 primeras carreras. En su regreso durante el Gran Premio de Qatar, apenas pudo completar el fin de semana antes de protagonizar una nueva caída que lo devolvió al hospital. 5 de 6 carreras ausente, las estadísticas no mentían, y Aprilia tampoco obtenía resultados competitivos sin él. Para cuando llegó el Gran Premio de Francia en Le Mans, el ambiente ya estaba enrarecido. Martín, sintiéndose frustrado y convencido de que el proyecto no estaba a la altura de sus ambiciones, acudió a la dirección de Aprilia con una propuesta: activar la cláusula y quedar libre al finalizar la temporada. Incluso ofreció una modificación: postergar la evaluación a 6 carreras después de su regreso, un gesto que algunos interpretaron como de buena fe. Otros, sin embargo, lo vieron como una estratagema para desvincularse de un equipo en el que nunca creyó del todo. Aprilia rechazó la prórroga, alegaron que la cláusula ya no era aplicable, que el número de carreras disputadas no permitía valorar el rendimiento de forma objetiva. Desde su punto de vista, Martín no podía tomar decisiones basadas en algo que no se había podido medir con justicia. Y con esa negativa comenzó el conflicto. El silencio se instaló en ambas partes. Ni el piloto ni el equipo emitieron declaraciones públicas. Pero en los pasillos del paddock de Le Mans, las conversaciones eran incesantes. Rivola fue visto reuniéndose con Hikaru Tsukamoto, el jefe de Honda HRC, lo que disparó todo tipo de especulaciones. ¿Está Jorge Martín negociando ya su futuro con otro equipo? ¿Tiene Honda algo que ver en su decisión de querer romper con Aprilia? Lo cierto es que el romance entre Jorge Martín y Aprilia nunca terminó de consumarse. Fue una relación basada en expectativas más que en realidades. Un compromiso nacido de la necesidad, que hoy se ve abocado a una separación con tintes legales. La ilusión del principio ha dado paso a la desconfianza, a la frialdad y a una sensación compartida de que todo esto se podría haber evitado. El daño, sin embargo, ya está hecho.
Tanto Martín como Aprilia han quedado tocados. Uno por su deseo de salir antes de tiempo, el otro por aceptar una cláusula que ahora le explota en la cara. Y así, la historia que pudo haber sido grande se convierte en otra página más del libro de los desencuentros en MotoGP. Caídas, frustraciones y la grieta que se abre. El comienzo de la temporada 2025 fue una pesadilla para Jorge Martín. Tras un invierno de rumores, cambios de equipo y mucha presión mediática por su fichaje con Aprilia, lo último que necesitaba era una sucesión de lesiones que pusieran en jaque su rendimiento y su motivación. Pero así fue. A veces, la mala suerte no llega sola, y cuando se instala en un piloto de MotoGP, puede hacerlo con la fuerza de un huracán. Martín comenzó el año sin participar en las primeras carreras por problemas físicos derivados de una aparatosa caída durante la pretemporada en Sepang. La fractura de escafoides en su muñeca derecha lo obligó a una intervención quirúrgica, y con apenas semanas para el inicio del campeonato, los médicos le recomendaron no arriesgar. Aprilia, por su parte, mantuvo la calma. Confiaban en que su estrella regresaría pronto y a un buen nivel. Pero el regreso no fue como se esperaba. En el Gran Premio de Qatar, Jorge volvió a subirse a la RSGP, pero su cuerpo no estaba en condiciones de aguantar el ritmo de un fin de semana completo de competición. Pero lo peor de todo fue cuando el domingo de carrera se fue al suelo y fue atropellado por la Ducati de Fabio Di Giannantonio y sufrió la fractura de 11 costillas y un pulmón maltrecho. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Jorge Martín empezó a sentir que el proyecto Aprilia no era el entorno que necesitaba para recuperar su mejor versión. Ni la moto le daba seguridad, ni el equipo técnico lograba transmitirle tranquilidad. Peor aún, en su ausencia, los resultados de Aprilia eran mediocres. Sin un piloto capaz de marcar diferencias, el equipo parecía desorientado. Desde su entorno, se filtró que Jorge Martín ya no veía futuro en Aprilia, que internamente había perdido la fe en el proyecto, que se sentía solo, sin referencias claras dentro del equipo y con una moto que no respondía ni en estabilidad ni en aceleración, que el desarrollo técnico no estaba al nivel que él esperaba y sobre todo que había perdido algo fundamental para cualquier campeón: la motivación. La cláusula en su contrato se convirtió en su tabla de salvación. Sabía que legalmente existía una posibilidad para liberarse del compromiso, y aunque su entorno intentó suavizar la situación ofreciendo una prórroga para evaluar el rendimiento en carreras futuras, la decisión parecía ya tomada. Lo que venía ahora no era cuestión de resultados, era un divorcio inevitable. En la otra acera, Aprilia no lo entendía. Para ellos, Jorge Martín era el gran fichaje, el buque insignia con el que soñaban conquistar su primer título en MotoGP. Por eso, habían apostado fuerte, firmando un contrato con cláusulas arriesgadas. Rivola se sentía traicionado, no solo por la decisión de su piloto, sino también por cómo y cuándo había llegado. La grieta entre ambas partes ya era pública. Aunque nadie lo decía abiertamente, en el paddock todos sabían que la relación estaba rota. Los técnicos de Aprilia evitaban responder preguntas sobre Martín, y él, en sus escasas apariciones públicas, optaba por el silencio o por frases cargadas de dobles sentidos. Y lo peor estaba por llegar: las amenazas legales, los comunicados ambiguos, las reuniones a puerta cerrada con abogados y el inevitable desgaste mediático. Lo que Jorge Martín buscaba al salir de Ducati era estabilidad, liderazgo y una moto competitiva. Lo que encontró en Aprilia fue incertidumbre, frustración y una montaña rusa emocional que por ahora no parece tener final feliz. Rivola bajo fuego, el costo de apostar por Martín. Rivola lo tenía claro. Si Aprilia quería dar un salto cualitativo y posicionarse como candidata al título en MotoGP, necesitaban un campeón. Un piloto con hambre, con experiencia, con agresividad. Alguien capaz de marcar la diferencia cuando los márgenes entre la gloria y el fracaso se reducen a décimas de segundo. Y en junio de 2024, ese nombre era Jorge Martín. Ficharlo no fue fácil. Ducati lo había perdido entre dudas y promesas incumplidas.
Pero Aprilia vio ahí su oportunidad. Rivola se movió con agilidad, habló con el grupo Piaggio, convenció a sus superiores de que valía la pena hacer un esfuerzo económico extra. Fue entonces cuando se firmó un contrato que, si bien sonaba ambicioso, también contenía ciertas condiciones que ahora, meses después, parecen un boomerang legal. Esas condiciones estaba la famosa cláusula de liberación basada en resultados. Si Martín no se encontraba entre los 3 primeros del campeonato después de las primeras 6 carreras, tenía la posibilidad de solicitar su salida anticipada, una cláusula que Rivola aceptó porque confiaba ciegamente en el talento de Martín. Pero el deporte no entiende de guiones, y lo que en el papel parecía una fórmula lógica, en la práctica se volvió un campo minado. Martín se lesionó, no pudo competir en 5 de esas 6 primeras citas. Y aunque Aprilia argumenta que las ausencias invalidan la activación de la cláusula, el entorno del piloto tiene otra lectura. Si no está en el top 3, el contrato dice lo que dice, y punto. Ahora Rivola está contra las cuerdas, no solo por la posibilidad de perder a su fichaje estrella sin haber cosechado un solo podio, sino porque internamente, dentro de Noale y del grupo Piaggio, ya hay voces que cuestionan cómo se aprobó un contrato con semejante flexibilidad. ¿Cómo es posible que el hombre que se autoproclama como visionario del proyecto Aprilia haya dejado la puerta abierta para que su gran apuesta se marche sin consecuencias? Las críticas arrecian. Algunos lo acusan de haber actuado con arrogancia, de haber apostado más con el corazón que con la cabeza. Otros lo ven como víctima de un sistema que exige resultados inmediatos y tolera poco margen para el error. Pero la realidad es más cruda. Rivola está pagando el precio de haber dado demasiado poder a un piloto y ahora está perdiendo el control. Además, el silencio de Jorge Martín no ayuda. Rivola se encuentra en una posición incómoda. No puede atacar públicamente al piloto, porque sería dinamitar cualquier intento de reconducir la relación. Pero tampoco puede quedarse de brazos cruzados, porque eso enviaría una señal de debilidad hacia el resto del paddock. Y si algo no puede permitirse un líder de equipo en MotoGP, es mostrar debilidad. Mientras tanto, las reuniones se acumulan. Reuniones con abogados, con ejecutivos, con asesores externos, se discuten escenarios. ¿Qué pasa si Martín fuerza la salida? ¿Qué impacto tendría en la imagen de Aprilia? ¿Cómo se vería afectada la moral interna? Y si esto se convierte en un precedente para futuros fichajes, Rivola también siente presión desde dentro. El equipo técnico, los ingenieros, incluso los mecánicos, empiezan a preguntarse si no sería mejor cortar por lo sano, buscar otro piloto, uno comprometido de verdad, aunque no tenga el nombre de campeón del mundo. Porque si Jorge Martín sigue con la actitud fría, distante y cada vez más desconectada del proyecto, ¿de qué sirve retenerlo? En este punto, el caso ha dejado de ser un simple conflicto contractual. Se ha convertido en una cuestión de liderazgo. Y Rivola, que hasta ahora había sido el arquitecto silencioso del crecimiento de Aprilia, ve cómo su credibilidad está siendo erosionada. Algunos medios italianos ya especulan con posibles consecuencias internas. Si la relación con Martín se rompe de manera traumática y si Aprilia no encuentra un sustituto de garantías para 2026, no sería descabellado que el propio Rivola tuviera que dar explicaciones o incluso dar un paso al costado. Lo cierto es que la imagen de Rivola ha sufrido un duro golpe, no solo por la cláusula contractual, sino por la percepción de que se dejó seducir por un fichaje mediático más que por un encaje técnico o estructural. Y eso, en un campeonato como MotoGP, donde los márgenes de error son minúsculos, puede costar muy caro. A estas alturas, ni Jorge Martín ni Aprilia confían plenamente el uno en el otro. Y Rivola, atrapado entre ambos frentes, deberá decidir si pelea hasta el final o si admite que esta apuesta fue un error y que lo mejor es minimizar daños y mirar hacia adelante, porque en el fondo, más allá de lo que ocurre en los tribunales, hay algo que ni una cláusula, ni un contrato, ni un comunicado oficial puede reparar: la confianza rota. Un futuro con pocas salidas, judicialización, mercado y reputación.
La historia entre Jorge Martín y Aprilia, que comenzó con la ilusión de un nuevo comienzo y la promesa de gloria compartida, está cerca de terminar en los tribunales. Y como suele ocurrir cuando los conflictos contractuales sustituyen a los logros deportivos, todos salen perdiendo. Piloto, equipo, directivos y por supuesto los aficionados. La cláusula que desató el conflicto parece destinada a convertirse en jurisprudencia en el entorno de MotoGP. Nunca antes un piloto campeón del mundo había solicitado una rescisión de contrato sin siquiera haber competido media temporada con su nuevo equipo. Y menos aún, amparándose en un rendimiento del que él mismo ha sido parte activa o ausente. Por lesiones, Aprilia, aferrada a su argumento legal, no solo se juega el mantener o perder a su fichaje estrella, se juega también su posición en el mercado de pilotos, su reputación como estructura profesional y su imagen como marca en ascenso, porque ningún fabricante puede aspirar al trono del campeonato si es percibido como una empresa incapaz de gestionar talento o generar confianza. El silencio, por ahora, es la única defensa. Rivola y su entorno han optado por no emitir declaraciones públicas. Jorge Martín también guarda cautela. Cualquier palabra fuera de lugar puede ser usada en un juicio o puede incendiar más una situación ya tensa. Sin embargo, en los pasillos del paddock las conversaciones fluyen. Los rumores apuntan a que Martín ya tendría conversaciones avanzadas con Honda. Una salida a TC podría parecer lógica, dadas las reuniones recientes entre Rivola y Tsukamoto, pero aquí el daño ya está hecho. Y por mucho que se concrete una nueva aventura profesional para el número 1, será difícil borrar la huella que deja esta ruptura. ¿Qué consecuencias tendrá esto para el futuro del mercado de fichajes? Para empezar, los equipos comenzarán a blindarse más. Las cláusulas de rendimiento, si bien útiles como herramienta de escape, se volverán menos comunes o estarán más acotadas. Nadie quiere pasar por lo mismo que está viviendo Aprilia ahora. También habrá un impacto en la forma en que los pilotos negocian. La era de los contratos flexibles parece haber terminado. Y si Jorge Martín logra irse de Noales sin penalización, otros corredores podrían sentirse tentados a seguir ese camino, algo que podría provocar una ola de inestabilidad en los equipos de fábrica. Además, esta crisis deja una lección evidente sobre la gestión de expectativas. Ni Martín ni Aprilia entendieron del todo en qué se estaban metiendo. Uno esperaba una moto ganadora de inmediato, el otro un campeón que se adaptara sin cuestionamientos. Ninguno tuvo un plan B para un escenario adverso y ahora lo están pagando. Desde fuera, el conflicto también impacta en la percepción que los fans tienen del campeonato. En un deporte donde el romanticismo de la velocidad se mezcla con la crudeza del profesionalismo, casos como este nos recuerdan que MotoGP también es negocio, también es política y también es poder. Si finalmente la disputa llega a los tribunales, no solo será un proceso largo y costoso, también puede marcar un antes y un después en la manera en que se redactan, firman y ejecutan los contratos en la categoría reina. Un futuro que, por desgracia, parece cada vez más cercano. Y mientras tanto, en la pista, los motores rugen, las carreras continúan y el espectáculo sigue. Pero una sombra ha quedado sobre Aprilia, sobre Martín y sobre todos los que creyeron en este proyecto. Una sombra que tardará mucho en disiparse. MotoGP es un deporte feroz, exigente, impredecible, y en este mundo donde las milésimas de segundo marcan la diferencia entre la gloria y el olvido, a veces el mayor error no está en la pista, sino en los despachos. El caso Jorge Martín Aprilia no es solo una disputa contractual, es el reflejo de cómo el hambre de victoria puede llevar a decisiones precipitadas, de cómo la ambición, si no va acompañada de estabilidad, se convierte en un arma de doble filo. Martín es un talento descomunal, Aprilia un equipo en constante evolución, pero juntos no han funcionado. Y lo peor no es el fracaso deportivo, sino la forma en que terminará esta historia, con reproches, abogados y heridas que no cicatrizarán fácilmente. Este conflicto será recordado por mucho tiempo. No por lo que lograron, sino por lo que pudo ser y no fue. Gracias por acompañarnos.
en este análisis profundo de uno de los episodios más complejos de la temporada 2025. Si te gustó este contenido, deja tu comentario con tu opinión sobre el conflicto, suscríbete para más historias impactantes del mundo MotoGP y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en la próxima entrega de Motoinfo GP, donde la pasión y la verdad van a fondo en cada curva.